Buenas queridos amigos, hoy retomamos este tutorial que estábamos viendo eh, en el video anterior y vamos a ver un poco de, como les había prometido, un poco de composición, de análisis para tener una composición más sólida. ¿eh? Así que bueno, primero vamos a ponerle un fondo oscurito a nuestro personaje. Ahí estamos, para tener un poco más de noción. ¿m? Recordemos que habíamos planteado eh, a través de polígonos y de una perspectiva eh, que nos permitiera analizar un poco la posición del personaje para después revestirlos con detalles. Pero ahora volvemos, retomamos, quiero decir, para convertir esto en una composición un poco más sólida, que tenga eh, más realismo, porque ahora, digamos, primero que nada está sin terminar y segundo que la iluminación no es la adecuada. Bien, para eso vamos a entender que, bueno, tenemos una iluminación que viene desde arriba, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que esa iluminación no sea constante, que se vaya como apagando a medida que va bajando hacia la cintura del personaje, por ejemplo, porque sería como una especie de iluminación que no llega a cubrir un rango tan amplio. ¿m? Para que se entienda un poco más, voy a hacer un gráfico. Vamos a hacer mejor vamos a hacer uno nuevo. Espera que cancelo esto. Ahí está. Vamos a hacer un documento nuevo y lo vamos a explicar acá rápidamente, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer una esfera. Vamos a hacer una esferita así, por ejemplo. Le vamos a dar un color distinto al que tenemos ahí, así, y la voy a rasterizar y le voy a bloquear los píxeles para poder trabajar dentro de lo que es la capa y no salirme de ella, digamos. Acá vamos a simular que hay una luz, ¿no es cierto? Así, y la iluminación de esta luz, digamos que tiene fuerzas desde el centro de esta iluminación artificial, que puede ser un foco, y va perdiendo fuerza, ¿no es cierto? Va perdiendo fuerza hasta llegar a un momento en que se debilita completamente, ¿no es cierto? Va perdiendo fuerza. Es decir, que esta esfera que tenemos aquí va a recibir esa iluminación, así, ¿cierto? Con un poquito de sombra de este lado. Vamos a hacerle. Ahí estamos. Esperen que voy a borrar un poco esto porque me molesta. Ahí está. Vamos a hacerle un poco de brillo, que no sea tan rugosa. Ahí está. Pero si yo tengo otra esfera que está un poco más abajo, e incluso vamos a ponerla detrás de esta, podemos decir que va a recibir un poco menos de luz. Va a recibir un poco menos de luz. Así de ese modo. Incluso la luz se va a plantear un poco más chiquita acá en la superficie. Así que más o menos para que vayan entendiendo. Podemos decir que también que esta esfera le hace un poco de sombra. Fíjense cómo yo hago que esta parte sea más oscura. Incluso la puedo exagerar un poco. Porque hay una cercanía entre ambas esferas. Y eso hace que la luz global no llegue a ese sitio. Pero acá se vuelve otra vez a la oscuridad habitual. Podemos decir que si hacemos una más abajo todavía o más lejos, ahí más o menos, incluso vamos a exagerar esto así y así, podemos decir que esta esfera va a recibir
aún menos luz, ¿no es cierto?, que las demás esferitas. Podemos hacer un poquito de sombra también ahí. Ahí está. Es decir, las que están más cerca de la luz van a recibir más luz y las demás se van alejando y van como cada vez percibiendo menos. Obviamente que a esto siempre me gusta hacerle alguna otra iluminación que venga de otro lado. Me gusta jugar un poco con eso, ¿eh? Para no dejarlo tan así feito. Bueno, volvemos a nuestro personaje y aquí podemos decir entonces que vamos a oscurecer un poco la parte de abajo. Vamos a oscurecer, vamos a bloquear los píxeles con este icono que está acá. Entonces el cuerpo del personaje, que es esta capa, a ver qué hay acá, qué es esto. Vamos a borrarlo así, pintando con marrón. Y ahora vamos a trabajar en este. Vamos a oscurecerlo un poco la parte de abajo. Así. Fíjense que solamente pinta dentro de la capa, no se pasa de los bordes. Ahí está. Perfecto. Por un lado eso. Ahí está. Por un lado eso, y ahora vamos a buscar que la oscuridad de la cara, la sombra que proyecta, sea un poco más fiel a su forma. Yo voy a ir guardando los cambios porque si no, a veces se me cierra el Photoshop. Las últimas versiones que he actualizado de Photoshop se cierran, tienen como errores, no sé qué onda. Ahí está. Hacemos esta forma de la mandíbula con la pera, como que se va proyectando sobre el cuerpo. Acá, cerca de la cara, yo hago que la sombra sea un poco más dura, así de este modo. Pero al alejarse un poco del rostro, es como que lo fumino un poco al pincel, no demasiado, para que la sombra se rompa un poquito en una transición fuminada hacia abajo. Ahí estamos. Bueno, esto ya lo habíamos analizado la vez pasada. Bueno, acá la sombra estaba muy oscura, la voy a aclarar un toque. Habíamos analizado un poco la iluminación de la cara y del cuerpo y la posición del cuerpo, así que más o menos eso ya lo tenemos definido. Ahí yo digo que tiene bastante solidez el personaje que hemos creado, pero igual al fondo vamos a hacerle un piso iluminado, por más que esté un poco iluminado nada más. El piso es el que recibe iluminación, así de este modo. Ahí está. Bueno, acá tenemos algunas rayas que quedaron del boceto, así que lo vamos a tratar de eliminar. Cierto que tengo activado el bloqueo de píxeles y por eso no me dejaba borrar. Ahí está. Recuerden desactivar el bloqueo de píxeles para poder borrar, porque si no, no le va a permitir. Ahí estamos. Ahí. Perfecto. Ahí estamos. Bien, ahora vamos a seguir pintando. Vamos a ver un poco la forma del cuerpo. Vamos a indicarle que acá irá una sombra que va a tener un color verduzco porque queremos respetar un poco el color del personaje, que es verde en este caso. Y la sombra a través, o sea, es decir, el hombro, que es este músculo que viene acá, que para que se entienda un poco más lo voy a dibujar en otra capa. Viene de atrás del brazo, así, se agarra en esta parte, ¿cierto? Y esta parte así, pero viene también el pecho. Viene junto acá
y se va agarrando de acá. Algo así es. Más o menos para que se entienda. Esta parte que queda acá es del pecho. Viene hacia acá. Se juntan unos músculos ahí. Y acá, este músculo es este que está acá adelante. Acá atrás se va a ver el otro, que es el que está acá, al costado. Acá son como varios músculos, así que van un poco entrelazados, así, y se insertan en ese lugar. Bueno, eso para que se entienda nada más. Así que bueno, vamos a trabajar sobre esta parte. Así. Vamos a hacer que se marque un poco acá, por donde va pasando el músculo. Y esta parte de acá va a proyectar un poco de sombra sobre el bíceps. Una sombra que va a mantenerse, fíjense, de ese color. Y el bíceps, que está en esta zona, vamos a marcarlo en esta capa. Hace así, ¿no es cierto? Acá se vuelve bastante redondo. Así. Acá deja ver otro músculo que está en el medio. Y atrás se ve el tríceps. Ay, yo hice cagada. Vamos a tratar de volver para atrás, volver para atrás, volver para atrás. Creo que tengo varias. Ahí está, en esta capa tenía que dibujar. A veces me equivoco y eso hace que después tenga que renegar muchísimo. Pero bueno, ahí está la forma del músculo. Lo que vamos a hacer es solamente comprender que hasta este borde va a llegar la sombra. Ahí. Y todo lo demás va a quedar debajo de la sombra. No va a recibir luz, salvo una iluminación global. Que por eso vamos a oscurecer apenas un toque acá esta zona, que es donde termina el bíceps, o donde se encuentra con el brazo. Así. Y vamos a suavizar ahí un poco fuminado hacia abajo. Y así. Ahí estamos. Acá mantenemos esta claridad. Y ahí cortamos con esa claridad. Bueno, estos músculos que vienen así, que es el músculo del pecho que va rodeando la articulación. Acá va a estar la articulación, ¿cierto? Se juntan varios músculos ahí sobre la cabeza del músculo, del hueso, perdón. El hueso está así. Entonces vamos rodeando así y aparece el músculo del pecho que se dirige hacia el esternón, hacia la zona del esternón. De este modo. Esta oscuridad que está acá va a bordear el pecho, así, va a llegar hasta por acá y se va a mantener en esta zona. Acá, este músculo va a ser una sombra dura en esa zona, así. Ahí está. Pero la oscuridad esta se tiene que mantener ahí, siempre en la misma oscuridad. Va recorriendo todo el brazo así y se conecta acá con el pecho y se mantiene. Se mantiene, podemos decir, en toda esta parte del cuerpo también. No quiero eliminar los detalles que había hecho antes, pero para explicar más o menos tengo que ir opacándolos un poco. Ahí está. Bien. Ahí eso es lo que pasa con la sombra. Va tapando un poco los detalles, no los deja ver. Este lado del pecho está un poco como más redondeado, incluso acá se hace como una punta
donde permite agarrar un poco más de luz, así, porque es como que está haciendo un poco de fuerza hacia abajo. Incluso vamos a marcar más, como que el músculo se tonifica más, se notan más las fibras, porque está como haciendo fuerza. Se tiene que ver más o menos así. Bueno, ahora para que entiendan un poco cómo estoy trabajando con este pincel, que yo no lo cambio en ningún momento, el pincel solamente le hago modificaciones eh, rápidamente. Le voy a explicar con una partecita. Por ahora, vamos a darle un poco más de sombra acá. Así. Ahí me está gustando cómo queda. Yo le haría un poquito más de protuberancia acá. Casi me gusta, ¿eh? Esta parte que tengo que bajarla un poco más. Ahí está. Bueno, le voy a explicar. Básicamente el pincel yo lo voy agrandando, achicando, endureciendo, ablandando. Quiere decir que se vuelve más fuminado, menos fuminado. ¿eh? Y le voy cambiando los colores. Por ejemplo, yo quiero pintar esta parte de acá. Voy a hacer primero acá este borde. Con claridad voy a tomar este color apretando Alt y haciendo clic sobre el color. Y lo voy a pasar suavemente por acá. Lo voy a fuminar un poco, o mucho en realidad. Y lo voy a pasar suave. Lo voy a apretar casi nada al lápiz de la Wacom, para que tape solamente lo que yo quiero. Lo voy a agrandar. Así, le voy a agrandar un poco más. Voy a tomar este color. Lo voy a pasar suave. Pero la configuración de mi pincel, que está acá, tiene este parámetro en la mitad del camino, entre el mínimo y el máximo, que sería la transferencia. Y lo que yo presiono la pluma haciendo que se modifique la opacidad. Puedo también ponerlo en mínimo, que sería como dominar un poco más. Tengo que pincelar, pasar más pinceladas, pero tomo este color, voy pasando hasta que cubre como yo quiero, así y así. Eso sería prácticamente lo que yo hago. Yo ya tengo guardado algunos parámetros. Fíjese cómo se modifica acá cuando yo toco los parámetros que tengo grabados. Se fue al tope y con este se va al mínimo. Estos no tienen, por ejemplo, este no tiene transferencia activada. Este sí, pero tiene activado un poco más hacia adelante el flujo que controlo con la presión de la pluma. Y bueno, este no me acuerdo, aparentemente es igual a este, pero el tamaño varía. Así que bueno, vamos a usar este que uso siempre. Vamos a redondear un poco acá. Ahí está. Fíjense cómo va tomando forma esto. Voy tomando siempre los colores que yo voy generando. Así. Y los voy tomando apretando Alt. Y los voy usando ahí en la transición que quiero que se logre. Siempre me alejo para mirar mejor. Y después me acerco para trabajar. Bueno, acá vamos a variar un poco esto. Y globalmente se ve bastante bien. Vamos a llevar esta sombra un poco más abajo. Así. Ahora vamos a oscurecer un poco. Vamos a aclarar acá esta sombrita que quedó muy, muy oscura. Y vamos a llevar sombra sobre esta parte del antebrazo
y sobre esta parte de la mano. Ahí está. La luz tiene que bajar un toquecito. Estas son todas líneas de boceto que quedaron de antes. No importa si se pierde un poco el detalle mientras que tengamos en nuestra mente grabado cómo queremos que quede. Total, el boceto lo utilizamos para, más que nada, para plantear la figura. Y, y bueno, luego después tenemos que entender que vamos a renegar un poco a veces hasta que queda como nos gusta, ¿no es cierto? No va a quedar de entrada como nos gusta el dibujo. A veces nos lleva días, a veces nos puede llevar unas horas nomás, todo dependiendo de lo inspirado que estemos. Acá este nudillo lo voy a llevar un poco más arriba, en dirección a esto que habíamos visto en el boceto. El nudillo del dedo más grande está un poco más arriba, así. Y luego borro las líneas auxiliares que me auxilian, pero ya no las necesito. Ahí está. He recibido un par de consultas en estos días de unos seguidores y, y básicamente era sobre utilización, o más que nada eh, utilizar varios pinceles, distintos pinceles, o qué pinceles utilizar para hacer textura. Voy a tratar de evacuar esa duda en este mismo video, haciendo un poco de textura a la piel. Bueno, primero que nada vamos a ver esto. Acá tenemos la sombra. Yo acá se me está perdiendo un poco de detalle, así que lo voy a marcar un poco el detalle. Después lo voy a volver a retocar. Pero básicamente lo que quiero lograr es que acá el antebrazo se ve así, bastante grueso. Aunque la línea del antebrazo quede como que se va metiendo detrás de la mano, ¿sí? No importa porque tiene que quedar bastante llamativo ahí su tamaño. Ahí el bíceps. Y vamos a hacer una sombra que genera la mano sobre el brazo. Pero en realidad la sombra va a salir de por acá atrás, acá donde se pliega el antebrazo, sobre el brazo, y va a caer así, de este modo. Esto va a quedar iluminado y la sombra solamente va a caer así. Incluso acá esta parte va a caer más en esta dirección. Ahí estamos. Bien. Fíjense cómo esta iluminación o esta sombra, que no es totalmente negra, me da cierta solidez a la forma. Eso se debe a que todo lo que está acá arriba iluminado, ¿no es cierto?, me indica de dónde viene la iluminación. Y también me indica la profundidad que tiene la ilustración, porque la luz no llega con la misma intensidad hasta abajo, que yo podría, por ejemplo, marcar acá, así bien fuerte el antebrazo, o el bíceps que se asoma en este lugar, así. Sino que reciben bastante menos luz, las partes que están más hacia abajo. Acá vamos a cortar un poco esto, vamos a definir bien los bordes, así. Ahí está. Vamos a definir un poco los bordes acá de la cara.
mejor. Así. Ahí está. Y bueno, por ende, acá en la oreja también tengo que iluminar un poco esta zona, porque me parece que tendría que recibir más luz. Se vería más o menos así. Bien, más o menos ahí sería la onda. Vamos a hacerle un poco acá la cintura al personaje. Vamos a hacerle un pantalón. Vamos a hacer un pantalón color lila medio oscuro. Vamos a hacerlo que lo rodee un poco acá por el tema de cómo se vería en perspectiva o en escorzo. Y el glúteo hace un poco de volumen detrás. Ahí está. Vamos a hacer una pierna abierta para este lado. Entonces el pantalón llegaría hasta este lugar, más o menos. Ahí está, de ese modo. O podemos hacerlo un poco más abierto todavía. Entonces el pantalón llegaría más allá. Acá hacemos que se vea un poco la rodilla. O sea, el muslo y un poco la rodilla abajo de todo. Ahí nomás. Podríamos exagerarlo un poco más, la musculatura. Bueno, yo lo veo medio poco. Así que lo voy a modificar un poco. Voy a utilizar la herramienta licuar, apretando Control Shift X, y lo voy a estirar un poco para acá, así. Vamos a achicar un poco el pincel apretando Alt y botón derecho. Vamos a hacerle un poco más de volumen al pecho. Y el brazo lo voy a modificar a mano. A ver. Ahí lo veo un poquito más hinchadito. Esto lo voy a recortar así. Control T. Y lo voy a agrandar un poco. Ahí está. Control D para deseleccionar. Y voy a tener que unir ahora esta parte. Así rápidamente. Ahí está. Lo alejamos bien para ver cómo queda. Y listo. Bueno, acá ya tengamos entonces... vamos a hacerle un poco más de volumen acá. A ver. Vamos a usar un pincel menos fuerte. Ahí. Que llegue más al borde. Y acá vamos a hacer un poquito más hacia afuera esto. Y así. Bueno, ahora teniendo esa oscuridad que ya lo hemos logrado, ¿cierto? Y que nos hace que tenga más solidez la ilustración, podemos agregarle detalle, ¿sí? Y ahí podremos ver cómo utilizar pinceles, distintos pinceles. Yo, en mi caso, a mí particularmente me gusta más ir haciéndolo de a poco y controlando yo un poco más lo que es la textura. Vamos a hacer la clavícula más acá. Por ahí.
estamos. No me gusta tanto utilizar pinceles para hacer textura, pero sí acudo a ellos por momentos y luego retoco un poco la textura a mano. Eh, Me parece que por ahí abusar un poco de los pinceles automáticos eh, hace que se vea menos profesional la imagen. Ya ahora vamos a ver cómo hacerle una iluminación en el costado acá para que quede mejor. Por ahora lo dejamos así. Por ejemplo, yo tengo un pincel que imita un poco los poros de la piel, pero no a la perfección. Sí lo utilizo a veces para acelerar algún proceso, eh, pero luego me dedico a retocar. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo este pincel que está acá, que hace como puntitos. Yo lo paso así y va haciendo como puntitos. ¿Está? Podríamos decir que imita un poco la porosidad de la piel, pero como ya les dije, no a la perfección. Me interesa como para darle enseguida una textura que luego voy a retocar. Así, por ejemplo. Lo podemos utilizar a la inversa también para hacer claridad, pero también hace como algo un poco un poco raro, la manera de ver. Sí, lo voy a utilizar un poco. Por ejemplo, voy a hacer esta partecita. Vamos a hacer acá, así y así. Ahí nomás. Pero en realidad a mí me interesa más trabajarlo de a poco esto. Por ejemplo, yo sé que hasta acá llega la oscuridad, aunque primero le voy a dar bien la forma. Así. Por acá pasaría una vena que la voy a hacer con claridad primero. Voy a tomar este color. La voy a pasar así, suave. Así, y que descienda. Ahora tomo este color y hago un poquito de sombra. Así. Tomo este color que no es tan claro como este. Lo tomo de acá. Un poquito más recorrido de esta vena. Y algunas ramificaciones muy suavemente. Que después las voy a modificar si es necesario. Así. Tomo este color de acá. Le borro un poco el recorrido. Y este le voy a opacar un poquito. Aquí este lo puedo tomar y oscurecer apenas este sector para darle un poco más de perspectiva al bíceps. ¿Ven? Es como que acá termina, pega la vuelta, ¿no es cierto? Ahí estamos. Este, por ejemplo, lo voy a suavizar un poco. No tiene que ser tan duro. ¿Ven? Y puedo hacer acá alguna ramificación hacia este lugar y tomar este color y suavemente pasarlo con un pincel bastante grande. Así, y tomar este color y pasarlo ahí así, suavemente. No hay que exagerar, ¿ven? Voy pasando suave y así. En todo momento estoy tomando colores que yo mismo he generado con la mezcla al no apretar tanto el pincel. Ahí más o menos. Esto quedó muy oscuro, lo voy a aclarar un toque así con este color que está acá. Lo tomo. Acuérdense que se toma apretando Alt. Y este también. Ahí está. Ahora voy a hacer un poco de poros. Voy a tomar este color de acá, que es la sombra. Y voy a achicar bastante el pincel. Y voy a hacer como una especie de agujeros. Un poco más grande el pincel ahí. Traten de no marcarlos tanto. Incluso tomamos color más clarito.
así. Y a medida que me voy alejando de ese borde, se van como haciendo cada vez más claritos y más separados. ¿Ven? Ahí están bastante juntos, ¿sí? Más claritos, más chiquitos y más separados. Que es cómo se comporta la piel en la sombra. Así. Se van alejando, se van haciendo cada vez más separados. Y acá se verían más o menos así. A la inversa tomo la claridad y la paso ahí cerca de los puntos, así. ¿Ven? Recuerda que el pincel no está al 100% y por eso es mejor así, porque controlamos mucho más lo que es la opacidad. Acá me voy acercando a la oscuridad, entonces toco un color menos claro para seguir haciendo poros así dentro de la oscuridad. ¿Ven? Si veo que está muy en relieve, agrando mucho el pincel, tomo un color intermedio, podemos llamarle, y lo paso suavemente. Suavemente, tomo el color más clarito, lo paso suavemente, tomo un poco más abajo, lo paso suavemente, para suavizar la forma. Acá podemos tomar así, tomo este color clarito y lo voy pasando suave acá, por los lugares que yo considero que tiene un poco de protuberancia. Ahí estamos. Ahí estamos. Acá también podemos hacerle un poco de textura. Así. Podemos probar con el pincel este que ya hemos visto hoy. Pero hacerlo bastante grande. Ahí. Pasarlo suave. Bastante grande pero suave. ¿Ven? Si lo pasamos bastante grande, al apretar poco el pincel va a seguir con menos diámetro el brochazo, pero a la vez con menos intensidad la opacidad. ¿Ven? Así. Y ahí aplicamos el pincel de esa manera, que nos acelera un poco el proceso, pero después tenemos que retocar, ¿no? Volvemos al pincel anterior y vamos tocando acá para darle un toque de realismo a las partes del personaje. Acá podemos hacer líneas largas si queremos, que al cruzarlas generan una textura interesante. Acá apretamos menos, agarramos un color menos claro y seguimos texturizando la piel. Vamos haciendo líneas cada vez más finas en este sector, que de lejos se aprecian como si fueran poros de la piel. Acá podemos hacer también líneas así cruzadas, así, y acá hacemos líneas mucho más cortitas porque nos vamos acercando a la oscuridad. Obviamente que si vemos alguna irregularidad que nos parece que está medio exagerada la textura, lo suavizamos un poco. Ahí está. Acá en este caso no me gusta cómo se comporta este músculo. Debería venir para acá, así. Ahí más o menos se va generando lo que les decía. Obviamente que va a haber imperfecciones, podemos hacerle que en alguna parte tenga un poco más de luz así en grande porque puede haber una protuberancia, ¿no es cierto?
En varios lugares del cuerpo puede haber algo así. Puede tener una cicatriz, así, ¿no es cierto? Acá la tetilla podemos hacer que resalta. Vamos a hacerla un poco más verde. Acá en el bordecito hacemos así como liñitas, como texturado. Y algunos como puntitos así. Pero también le vamos a dar un poco de intensidad para que se note más que sobresale. Más o menos por ahí. Viéndolo de lejos me parece que quedó mal. Vamos a tacharlo. Vamos a hacerlo de lejos un poco. Vamos a imaginarnos que está por acá abajo en realidad. Sobresaliendo un poco. Ahí. Y después nos acercamos y lo arreglamos. Porque de cerca se veía de otra manera, entonces confunde. Como ya le había dicho antes, siempre tenemos que alejarnos para ver mejor. Esta va a quedar más como más subida por el estiramiento que tiene en el movimiento. Queda por ahí más o menos. Así. Bueno, seguimos. Ahora vamos a dar un poco acá en el borde este. Vamos a hacer unas texturas acá. Vamos a utilizar el pincel que utilizamos hoy. Aunque podemos cambiarlo por otro. A ver. Yo he creado varios pinceles. En una época en que dije, bueno, capaz que puedo acelerar mi trabajo de alguna manera. Y fui probando diferentes pinceles. Este pincel, por ejemplo, a ver cómo hacía. No, este no. Había creado uno que estaba bueno porque generaba el realismo de los poros. Imitaba un poco, digamos, no es que salía a la perfección. Pero bueno, se ve que lo borré porque no lo tengo más. Porque estos, digamos, son diferentes. Este, por ejemplo, era para hacer una textura en algún piso o algo por el estilo. No es difícil crear pinceles, pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces no nos sirven para lo que queremos. Este, por ejemplo, había creado uno que parecía bastante, imitaba bastante los poros, pero como ya le dije, no me convencen mucho por ahí. Lo tengo como un experimento y después, por ejemplo, acá en este borde, si lo utilizo así, se darán cuenta que no, digamos que acelera un poco algún proceso, pero después tenemos que retocarlo porque si no queda como medio absurdo. Acá, por ejemplo, acá me genera demasiada iluminación. Podemos opacarle un poco la iluminación así. Globalmente también así un poco. Y hacer algunas oscuridades más irregulares acá. Algunas líneas, por ejemplo, así. Después tacharlas un poco. Algo que genere algo más orgánico, ¿no es cierto? No un patrón tan correcto. Acá, por ejemplo, hacemos con esta iluminación algunas cuestiones así. Acá apoyo muy apenas el lápiz haciendo una especie de iluminación sobre los poros con mucha delicadeza, ¿ven? El detalle se logra, digamos, pero hay que tener en cuenta que no es siempre un camino corto el que hay que utilizar, porque si lo usamos muy seguido nos vamos a ir dando cuenta de que en realidad nos acorta el camino para algo que no queremos lograr.
nos acorta el proceso de trabajo, pero no logramos lo que queremos. Acá, por ejemplo, podemos invadir un poco la sombra con algunas texturas así. ¿Ven? Digamos, se logra una texturita bastante linda, pero con un trabajo extra siempre. Acá no me gusta tanto esto. Un poquito de sombra, ahí. Acá también, así. Ahí está. Y también tenemos la otra contracara, que es el brillo especular que tenemos que generar en una piel que es un poco brillosa. ¿Eh? Los personajes de este estilo tienen que tener un poco de brillo en la piel para que queden más espectaculares, ¿no es cierto? No demasiado, pero sí un poco para que tenga esa calidad más realista. Podemos hacer varias cosas acá. Digamos, primero bloquear los píxeles y lograr que no haya que esto que está tan claro acá tenga un poco menos de oscuridad o más saturación. Para eso vamos a elegir el modo apretando Shift y botón derecho. Vamos a utilizar el modo oscurecer. Vamos a tomar este color, o este mejor, y lo vamos a hacer con el botón de Shift, el Alt y el botón derecho del lápiz. Vamos a barajar en diagonal un poquito así, apenas. Y ahora agrandamos bien el pincel y lo pasamos en esta zona. Así, un poco. Si nos mató demasiado el detalle, lo levantamos un poquito, ahí, y ahora probamos de nuevo. Ahí está. Bueno. Volvamos al modo normal, botón Shift y botón derecho del lápiz. O como lo tengan configurado, yo digo botón derecho porque refiriéndome a un mouse. Y ahora vamos a tomar este color y vamos a apretar de vuelta Shift, Alt, botón derecho y subimos un poquito, así, para aclarar un poco esta zona, pero con un pincel más chico. Para achicar el pincel yo aprieto Alt, botón derecho y muevo hacia los costados. Hacia arriba y hacia abajo endurece o ablanda, haciendo una fuminación, ¿no es cierto? Y vamos a aclarar esta zona. Acá en esta zona va a tener un poco de brillo y acá en esta zona va a tener un poco de brillo. Así. Agrandamos un poco el pincel, marcamos acá la zona. Acá también va a tener un poco de brillo. Acá sobre la clavícula y acá en esta zona también un poquito. Ahora vamos al detalle. Tomamos este color. Acuérdense que se toma apretando Alt. Y vamos haciendo algunas cuestiones acá hacia adentro, como si fueran poros, así. Acá tomamos este color porque es un poquito más oscurito. Acá tomamos este. Y vamos matando un poco el brillo con poros, así, de este modo. O podemos utilizar también el pincel que utilizábamos hoy, así, pero en el modo oscurecer mejor. Tomamos este colorcito y lo pasamos, así. Ahí, no, ahí sirvió bastante el pincel. En este momento sirve mucho. Ahí me gustó. Volvemos al modo normal y vamos al pincel que teníamos antes. Y tomamos este color y aclaramos bastante, así. Ahora vamos a hacer, utilizando este lugar donde está el brillo, un brillo más personalizado, así. ¿Ven? Me gusta hacer esto, queda bastante real. Podemos hacer que se esparza un poco más, pero ya acá separándolo bastante, haciendo puntitos, así.
esta zona también. Vamos a hacerlo así. Hacemos algunas liñitas así en este sector. Tomamos este color que no es tan claro, así con liñitas. Ahí está. Vamos de vuelta a la claridad y venimos acá. Agrandamos un poco el pincel y acá lo movemos de forma irregular. Vamos haciendo como rayitas, gusanitos, todo lo que se nos ocurra. Así cerramos un poquito más y empezamos a hacer cosas más cortitas. Más cortitas, más separadas. Acá vamos alargando el brillo para este lugar. Más cortitas, más separadas. Así. Bastante separadas. Ahí estamos. Y vamos a usar un pincel con mucha menos intensidad. Y lo pasamos así medio grande el pincel. Y aclaramos un toque. Esta parte de acá quedó media como que se corta de golpe. Ahí vamos viendo. Va quedando. Ese sería el brillo que queremos lograr. En algunos lugares no se tiene que cortar tanto, Vamos a guardar los cambios. Ahí está. Y en otros lugares tiene que tener más intensidad el color y la sombra. Acá vamos a usar el brillo de vuelta. No vamos a usar tanto del brillo. Solamente en algunos lugares lo vamos a dar. Acá por ejemplo va a tener apenitas acá en este lugar. Porque no está tan enfrentado a la iluminación. Esta zona digamos como que cae más. Incluso acá esta parte. Parece que tiene mucha oscuridad la textura. Esto como quedó como que era un pocito en realidad. A ver. Vamos a hacerle la forma de un pocito. Y acá, o sea, vamos a tener un poco de brillo, pero no tanto. Algo así, más disperso. Ahí me gusta más. Esta zona que como quedó muy oscura quedó. Me parece que vamos a tener que hacerla más saturada en vez de oscura. Porque da la sensación de que es una piel como de plástico más que algo traslúcido. Nosotros tenemos la piel un poco traslúcida. Acá también vamos a saturar un poco, así. Volvemos a aplicarle un poco de textura. Ahí me gusta más. Que no sea tan negra la sombra. Con tanta presencia de negro y más presencia de color. Como esta zona, por ejemplo. Ahí está. Bueno, en ese lugarcito solamente voy a aplicar esos detalles. Al piso, por ejemplo, podemos utilizar otros pinceles. Hay unos pinceles que están buenos que yo los descargué. Yo los pinceles se los voy a dejar en los comentarios para que los puedan descargar y los instalan en Photoshop. Estos, por ejemplo, son un paquete que bajé de Adobe, que lo voy a aplicar acá, por ejemplo, en el piso. Voy a hacer acá bastante grande el pincel. En algún sector nomás, así.
Después hay otro. Bueno, eso por ejemplo yo lo hago así y después lo retoco, que no quede eh, tan marcado. Después tengo otro por acá, este creo que era, que hace como una textura interesante. Bastante interesante, bastante irregular, que es lo que me, me resulta llamativo. Y se puede utilizar en este caso. Yo como agrandé demasiado el pincel y este archivo me parece que quedó medio pesado ya. Bien, usamos también con otro color. Y podemos variar también el color del piso con algún color. Así. Podemos jugar un poco con este. A ver qué era este. Tomamos este colorcito de acá. Lo pasamos suave. Ahí estamos. Pero bueno, como siempre les digo, hay que ser un poco profesionales en el sentido de agregarle la textura que nosotros queremos agregarle. Acá podemos hacer que tiene una protuberancia al piso. Hace un poquito de sombra, así. Voy a guardar los cambios y voy a guardar el archivo pero en una versión menos pesada. Esperen que se termine de guardar los cambios. Uy, no se termina nunca de guardar. Está guardando todavía. Ya lo vamos a guardar. Vamos a esperar un cachito. Ahí está, se terminó de guardar. Vamos a achicarlo un poco, porque está bastante grande. Lo voy a poner de 3500 nomás. De píxeles de anchura. Ahí está, que se achique. Se achicó. Ahora lo voy a guardar como otro archivo. Vamos a poner Mark 2. Mark Ruffalo 2. Listo. Ahora sí vamos a trabajar un poco menos pesado. Acá por ejemplo tenemos esta roca. Podemos decir que es una roca. Me alejo para ver cómo queda. Le hago algo más acá al costadito. Podemos decir que no es una roca y es una protuberancia alargada del piso, pero que tenga alguna rajadura que venga de más allá así y se suba por esa protuberancia. Vamos trabajándolo como nosotros querramos. Podemos decir que acá al lado había una escalera. Podemos hacer una escalera acá, así, con una perspectiva hacia allá, hacia arriba. O no que sea una escalera, sino un escalón o dos nomás. Esta parte la levantamos así. Más o menos ahí. Ella ya se va oscureciendo. Vamos a dar un poco más de importancia al borde, así. Aprieto la F para que el lienzo no se mueva para donde yo no quiero. La F, recuerden. Ahí más o menos. Acá le hacemos un bordecito. Y bueno, fíjense como acá la iluminación que le dimos quedó bastante realista. Vamos a hacerle acá un bordecito un poco más saturado. Ya en otro momento lo voy a terminar bien para que podamos continuar con otro tutorial distinto.
textura, textura y más textura a nuestro personaje para que quede muy realista. Hacemos un brillo especular ahí y opacamos algún sector, o podemos hacer las venas así. Recuerden que tenemos venas, presencia de venas en ese lugar. Así, vamos a hacer un poco de brillo especular acá arriba. Matamos así con un poco de color saturado, así. Y de ese modo vamos avanzando y lo vamos modificando a nuestro gusto. Siempre de a poco. Primero teníamos que hacer la parte en la que le damos solidez y luego vamos avanzando sobre el detalle. Acá ya le he dicho que podemos iluminarlo desde un costado. Vamos a utilizar una iluminación. Vamos a utilizar un color rosado. Así. Y podemos iluminarlo desde acá. Podemos decir que acá suavemente pasamos el pincel medio grande. Que desde este costado vamos a tener iluminación. Suave lo podemos hacer. Primero para tener una noción. Tomamos el color que se genera ahí para no aclarar demasiado. Así vamos haciendo global con el pincel medio grande, con brochazos así pero suaves, todo suave y armonioso. En la cara podemos hacerle también un poco, y acá abajo en la parte del cuello, imaginemos que el cuello viene de allá atrás así, en dirección a la clavícula, un poco la luna de Adán acá. Un poco apenitas acá en esta parte del pecho y sobre las abdominales también. Apenita en esta y apenita en esta. Más o menos para tener una noción. En este no va a llegar acá la luz. Es un poco, apenas un resplandor puede llegar. Así. Pero ya veremos. Vamos a darle un poco más de intensidad a esto. Puede ser una puerta. Así que como es una iluminación grande, ilumina global casi, pero de costado. Entonces no es como en este caso que hicimos un brillito ahí. No haríamos, digamos, un brillito en ese lugar así, sino que tomaríamos como algo bastante grande. Vamos tomando el color que se genera. Y la sombra, digamos, tiene que ser invadida por la luz. La sombra que habíamos dibujado acá. Así. Pero a la vez esa luz hace un poquito de sombra para adentro acá. Y podemos hacerle la penita un poquito más oscuro. Ahí. Así. Acá podemos hacer un pliegue. Continuar la iluminación acá. Y en esta parte que dijimos que pasaba los músculos del pecho. Y podemos matar bastante la sombra que habíamos hecho acá. Porque es un lugar que está bastante plano. Es decir, que no va a tener una curva pronunciada ahí. Y va a recibir luz de los dos lados. Tanto de arriba como del costado. ¿Ven? La sombra prácticamente desaparece en este lugar. Se genera un color ahí. Podemos hacerle a la tetilla un poco de iluminación propia. Ahí está.
Este color se extiende hacia acá porque al ser bastante plano la superficie se va apagando de a poco en la curvatura que tiene, que no es muy pronunciada. Así. Un poquito de iluminación ahí. Agrandamos el pincel para darle suavidad a la iluminación. Pero después lo achicamos para darle un poquito de detalle ahí en donde se encuentran el pecho y las abdominales. Hacemos que la iluminación vaya curvándose hacia el lado de las costillas, así, con menos intensidad, pero que vaya. Acá vuelve a tener un poquito de intensidad sobre el músculo abdominal. Así. Que vaya un poco de iluminación hacia allá. Aunque es una zona medio complicada esta, porque es como que si fuera todo bastante plano. Así que si hacemos algo bien marcado acá, tenemos que hacerlo con un color bastante clarito. Y después contrastar ahí con una iluminación. Ahí estamos. Vamos generando la iluminación de costado. Bueno, yo digo que llegamos hasta este lugar nomás y continuamos luego en otro tutorial, porque se hizo bastante extenso. Fíjense cómo acá la sombra queda bastante iluminada. Hoy era bien oscura esta parte y ahora quedó bastante iluminada. ¿Ven? Se nota igual que es como una protuberancia esta parte del brazo, bastante pronunciado. Incluso acá podemos hacerle un poco de textura, así como si fueran los poros de la piel, y que quede dentro de lo que es esa parte rosada. Ya que estábamos con la textura hoy, podemos jugar con eso. Acá podemos hacer también que baja una vena, así, con un poco de iluminación de acá. Y en este lugar recibe un poco de iluminación rosada, así. Un poco de sombra también. De ese modo, ¿ven? Utilizamos el verde para darle un poco más de marcación al músculo, tratando de no borrar este borde que esté bien marcado, sí. Ahí está. Bueno, ahí estamos teniendo. Faltaría una sombra bien marcada acá de nuestro personaje en el piso. Un poco fuminada y podemos dar un poco de color rosado para ese lado. Pero obviamente tendríamos que volver a hacerle textura al piso, es decir, aplicarle alguna textura que no quede así como borrado, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, nada más por ahora. Simplemente voy a dejarle los pinceles que tengo acá para que lo vayan probando. Yo los utilizo, pero en contadas ocasiones, no siempre. Por ahí son trabajos que no necesitan demasiado detalle y que yo podemos jugar con hacerle, por ejemplo, un pelo medio así,
A ver este. Un poco de pelo, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. ¿Mm? ¿Un pelo corto? No, este no es el pelo corto. Había uno que tenía pelo corto, este creo que era. Este, por ejemplo, este está bonito. Ahí para hacer un pelo corto. Pero en el pecho no tenemos pelo corto, así que serviría más para hacer un pelo corto acá, por ejemplo. Un vello. Algo así. ¿No es cierto? Si queremos hacerle vello corporal. Si queremos hacerle barba. Un poco de barba canosa. Esto puede servir, por ejemplo. Para el pelo del pecho tenía uno yo diseñado por acá. Que puede servir, que puede ser este. Así. Más o menos. Todo es cuestión de buscarle la vuelta. Tengo en mi canal tutoriales donde enseño cómo crear pinceles, así que si tienen alguna duda de cómo hacerlo, lo pueden buscar ahí o pueden buscarlo en cualquier otro canal de YouTube que haya algún artista enseñando. No es muy complicado. Este tutorial no lo voy a utilizar para eso porque ya me excedí con el tiempo que quería hacerlo en 45 minutos y ya voy 1 hora 12. Bueno, los veo la próxima y cualquier duda o cualquier sugerencia, estoy a su disposición. Un abrazo grande. Hasta luego.